Bueno, seguimos con la enfermedad de Hirschsprung, así lo Sí, vamos. sigamos, yo te envío las preguntas que quedaron. Ya. Bueno, volvemos a la imagen esta que me gustó, como la cinta transportadora, y para el caso de la enfermedad de Hirschsprung tenemos no solamente la parte muscular que importa, que transporta desde la boca hasta la cola, sino que tenemos todas estas que vamos a hacernos cuenta de que son las unidades que van a coordinar todo el movimiento. Entonces, esto es lo que serían las células ganglionares de la nerviosa, son células nerviosas que provienen de la médula suprarrenal, no médula espinal, y que en la época embrionaria van poblando todo el intestino delgado y el intestino grueso, van poblando todo el tracto digestivo desde la boca hasta la cola. Es como si uno estuviera sembrando maíz en el campo y tiene que sembrar todo el campo para que todo el campo tenga plantas de maíz, que todo el campo tenga células ganglionares. Cuando falta un pedazo de células ganglionares, porque ahí no llegaron, y eso ocurre de la cola hacia arriba en mayor o menor longitud, ese sector, que en este caso el figurativo sería este sector, deja de transportar, no se mueve más, y todo lo que está por encima de ese sector sin células se va dilatando formando un mega, mega quiere decir grande, megacolon, mega recto. La enfermedad de Hirschsprung se llamaba siempre megacolon congénita. Mega quiere decir grande, obviamente. Entonces, el mecanismo normal es la migración de las células desde la boca a la cola, que van poblando todo el intestino con células ganglionares. Esas células ganglionares son células nerviosas que provienen de la médula suprarrenal. Esa migración tiene que ser completa, normal. Cuando ocurre la enfermedad de Hirschsprung, por razones que no conocemos todavía, donde la genética tiene algo que ver, pero tampoco la conocemos, esa migración es parcial. Hay un sector de intestino que no recibe células ganglionares, no es un sector lineal. Entonces las células ganglionares no llegan a la cola, no llegan al recto terminal, y en algún sector se interrumpió esa siembra de células. Entonces acá queda un sector aganglionar, que no tiene células. Y fíjense ahora que puede ocurrir que uno hace una biopsia rectal para ver si hay células, y entonces uno toma una biopsia aquí donde tengo la flechita, y acá no le da células porque no existen. Y la toma un poquitito más arriba, y acá sí hay células. Y la toma un poquitito más arriba, y acá no hay células. Por eso no sé si la escucharon nombrar los papás de los chiquitos con Hirschsprung, que decía Hirschsprung como una cebra, que había un sector que tenía, un sector que no tenía, un sector que tenía, un sector que no tenía. Eso no existe en realidad. Lo que pasa es que el límite de migración celular es irregular. Las células vinieron migrando, de acá llegaron, acá no llegaron, acá llegaron y acá no llegaron. Entonces son distintos sectores, distintas alturas de aganglionosis. Lo importante es que todo el sector que carece de células se llama segmento estrecho y por arriba se dilata todo el resto. Y hay un sector intermedio que se llama segmento intermedio. Esto puede ser corto, muy cortito, o puede ser largo, o puede ser completo. Como decía recién nuestra amiga de, no me acuerdo quién es. Bueno, puede ser ausencia de células, incluso del hilio terminal o inclusive también el intestino delgado. Bueno, ese sector es el segmento estrecho. La enfermedad de Hirschsprung causa constipación, pero la enfermedad de Hirschsprung enferma. Entonces es muy común la consulta a cualquier médico de un chiquito constipado o de un lactante constipado. Entonces hay que tener presente de que la enfermedad de Hirschsprung enferma a los chicos. Es muy raro ver un chico con enfermedad de Hirschsprung que crezca bien, que se alimente bien, que esté bien vital, que tenga un buen peso, que tenga un buen desarrollo neurológico y que vaya progresando bien en su vida, aunque sea constipado. Ese será un constipado, veremos especies esenciales, etcétera. Pero la enfermedad de Hirschsprung los enferma. La enfermedad de Hirschsprung no los deja crecer, no los deja madurar, los convierte en chiquitos con poca actividad, patitas finitas, poca masa muscular, parece un desnutrido. Fíjense, este es el chiquito cuando lo recibimos. Obviamente, un diagnóstico súper tardío. La enfermedad de Hirschsprung tiene que diagnosticarse en el periodo neonatal, obviamente. Hay que tener el nivel de alarma eso de diagnóstico para diagnosticarlo precozmente.
Cuando ocurre esto es iatrogenia, esto es mala praxis. Pero bueno, sigue hoy en día ocurriendo. Este es el mismo paciente y este es el chiquito un año después de la operación, para demostrarles que este chico estaba muy enfermo por su enfermedad de Hirschsprung. O sea, la constipación del Hirschsprung no es la constipación del chico sano. La constipación del Hirschsprung es la constipación del chico enfermo, que no crece. Ese segmento estrecho y este es el segmento intermedio, donde la población de células ganglionares es menor, ¿sí? Y la operación, cualquiera sea la técnica que utilice el cirujano, va a ser resecar el segmento aganglionar estrecho o sin células y llevar a la cola el sector sano que tenemos con células. Cualquier técnica de descenso va a tener este principio: resecar el sector sin células y llevar abajo el sector con células. Entonces, este es un descenso correcto. Llevé células completas hasta la zona del ano y es un descenso correcto. En cambio, yo elegí mal el sector y seccioné el intestino y lo que descendí todavía no tenía células. Y esta es una causa de constipación postoperatoria. Los pacientes que fueron operados sin un control histológico, sin una certeza de que lo que estaba el cirujano descendiendo tenía células y estaba normal, descendió un intestino que no es ganglionar, un intestino sin células. Entonces, ese paciente va a seguir teniendo síntomas, a veces muy graves, sigue constipado, se sigue distendiendo, es como si no estuviera operado. A veces no tan graves, menor constipación, pero constipación al fin. Entonces uno rebiopsia a este paciente y no encuentra células, quiere decir que en la cirugía se quedó corto con la resección, o sea, la extirpación fue corta y se descendió intestino que no tenía todavía células ganglionares. Esta es una de las causas del fallo de la cirugía y de la constipación postoperatoria. Otro ejemplo es cuando uno desciende el intestino, está bien irrigado, mantiene su calibre, porque uno seccionó el sector sin células, el sector que denominamos aganglionar, y trajo hacia la cola intestino que tiene una buena vitalidad. Pero si uno no hizo bien la técnica, o a veces es cosa del paciente que tiene mala perfusión de su intestino, entonces desciende un intestino que se estrecha, un intestino que está mal irrigado y que está estrechado. Entonces, este paciente también tiene constipación porque el intestino que se descendió, por cualquiera de las técnicas que quiera uno utilizar, desvitalizado y se estrechó. Entonces, recomendar a los cirujanos, bueno, es obvio que ustedes no pueden recomendarle, pero saber de que el cirujano que tiene que operar a un paciente debe conocer que no debe nunca descender intestino que no tenga certeza de estar bien irrigado, un intestino bien vital, ¿sí? Estos son los pacientes, como decíamos recién, que hablaban del chiquito de las dilataciones. Estos pacientes, lamentablemente, sí hay que dilatarlos y tratar de salvar las papas con las dilataciones, pero no es, en un descenso correcto no tiene que haber estrechez. Sí, control de que este calibre se mantenga, pero no tiene por qué haber estrechez. Si hay estrechez porque alguna cosa no estuvo bien hecha o el paciente no tenía condiciones favorables y se estrechó. Pero lo normal es que no haya necesidad de dilatar. El segmento, esto es un concepto que tenemos y que es erróneo. Nosotros decimos, donde no hay células es anormal, afuera. ¿Sí? No lo queremos porque el resto es 100% normal. Entonces, una vez que uno sacó el segmento anormal, mi hijo tiene que funcionar perfecto, porque lo que le bajaron al intestino es 100% normal. Eso no es verdad. Y cada vez se descubren más factores que abogan a esto, de que el intestino en la enfermedad de Hirschsprung, aunque tenga células ganglionares y el cirujano haya hecho las cosas correctamente, controlado con el patólogo intraoperatorio, y lo que descendió tiene células, puede ser que el intestino no funcione normalmente. Hay muchas teorías de displasias neuronales, etcétera, etcétera, de las células de Cajal, no quiero meterme en eso. Simplemente transmitirles a ustedes que no es
totalmente verdad que el intestino con células sea de funcionamiento completamente normal. No es así. Puede haber pacientes que tengan una cirugía bien hecha y que tengan un grado de constipación y que tengan algún grado de hipomotilidad. Y allá también hay un aspecto que habla de que el intestino no es normal, el hecho de la enterocolitis. Porque el intestino puede tener células ganglionares, pero tiene algo que no se sabe bien hoy en día, que tiene un déficit defensivo, el intestino que se deja infectar, digamos, para que entiendan, y produce enterocolitis severa, la enterocolitis relacionada con la enfermedad de Hirschsprung, que debe ser prevenida en los pacientes fundamentalmente cuando hay condiciones como por ejemplo en el síndrome de Down. 25% de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung van a tener algún grado o algún episodio de enterocolitis en su vida. Algunos no la tienen nunca y algunos tienen frecuentemente episodios de enterocolitis. Hay quienes incluso dicen de que es conveniente hacer irrigaciones colónicas de rutina, no todos suspiran igual, de rutina. En el postoperatorio hay cirujanos en Estados Unidos que por norma los pacientes los irrigan durante un año, 1, 2, 3 veces por semana, les hacen irrigaciones colónicas con solución fisiológica para evitar, y los trabajos que han presentado realmente lo demuestran, de que tienen menos episodios de enterocolitis. Pero la enterocolitis la tienen todos, en todos lados del mundo, en un porcentaje, como dije, de más o menos un 25%. ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente cuando uno tiene sospecha de que tiene una enterocolitis en un paciente operado, y también, por supuesto, antes de operar. Esto va para el matrimonio que recién hablábamos de los que están esperando la cirugía. La enfermedad de Hirschsprung puede aún tener enterocolitis cuando no están operados. ¿Qué pasa? El paciente está decaído, no está como siempre, no quiere comer, está más planchadito, está más pálido, se distiende el abdomen, tiene fiebre y tiene diarrea. Ojo, cuando tiene enfermedad de Hirschsprung y estos síntomas no es una diarreíta. A esto hay que darle bola, hay que atender al chiquito y hacer simplemente una placa, inicialmente una placa simple de abdomen. Y ahí hay una imagen que todos los cirujanos deben conocer, que es cut-off, que sí que se pone un límite como si fuera un nivel hidroaéreo, líquido y gas, en un nivel pop, como si fuera una pileta. Esto se denomina en la jerga nuestra cut-off, que significa, es típico de la enterocolitis postoperatoria. Entonces, si tenemos todo lo que antes mencionamos, y en la placa simple de abdomen tenemos el intestino distendido como acá, y tenemos un nivel hidroaéreo muy neto en la pelvis, este paciente tiene que ser internado, no manejar una enterocolitis en la casa, nunca. Tiene que hacerse el ayunar y hidratarlo por vía endovenosa. Si se prolonga mucho, inclusive dar alimentación parenteral o alimentación por vena. Darle un esquema de antibióticos generoso y hacer irrigaciones colónicas. Esta es una de las pocas episodios médicos que en la diarrea se trata con irrigaciones. Entonces, la enterocolitis del Hirschsprung hay que hacer lavados o irrigaciones colónicas para bajar la población bacteriana, generalmente Clostridium y otros, para que el intestino se pueda, digamos, dejar de agredir, ¿sí? Para que más o menos entiendan. Irrigaciones colónicas con solución fisiológica activa. Y es aquí cuando puede haber una enfermera muy vehemente que le mande un sondazo y perfora el intestino. Entonces, la irrigación colónica de una enterocolitis no la tiene que hacer un papá, a menos que sea súper canchero y súper confiable. La tiene que hacer una enfermera entrenada que sabe que no tiene que hacer fuerza porque el intestino con enterocolitis es mucho más friable y se puede perforar en la maniobra de la irrigación colónica. Hay mucho para descubrir y estamos terminando, Carla, con el Hirschsprung. Hay mucho para descubrir la enfermedad de Hirschsprung. Creo que esta mamá que voy a mencionar ahora se unió al grupo, me parece. Uno de los aspectos que falta mucho por descifrar en esta enfermedad es la genética. Indudablemente tiene un factor que juega ampliamente. Esta es una familia, yo tuve 2 familias. Esta es una familia que es un poco la historia de la cirugía, porque este es el mayorcito que van a ver pues, lo que es ahora, es un hombre grande ya.
A este lo operamos bueno, habían operado, lo tuvimos que reoperar, porque estaba, digamos, insuficientemente operado. Habían dejado un segmento ganglionar. Tenía una colostomía que hicimos, después el descenso correcto y el cierre de colostomía. O sea, se operó en 3 tiempos. El hermanito que vino años después se operó en 2 tiempos. Hicimos una colostomía y luego el descenso de la colostomía. Y este último, que fue ya en la década del 2000 y pico, 2012, 14 por ahí, este fue hecho sin colostomía, por vía transanal, con asistencia laparoscópica y el descenso en un tiempo, sin colostomía y sin laparotomía, o sea, por vía laparoscópica. O sea, es un poco esto, decía, la historia de la cirugía de la enfermedad de Hirschsprung. Antes eran 3 tiempos, después fueron 2, y ahora es neonatal en un tiempo sin colostomía. Estos son los chicos años después, y este grandotote es ahora el mayor, y los otros son todos pibes muy altos. Bueno, creo que terminamos por acá y podemos hacer ahora, si quieren, algunas preguntas más respecto del Hirschsprung, que lo dejamos para el final. Carla, no sé, manejamos, si te parece.